Bienvenido de nuevo a Grimm. A diferencia de nuestros casos anteriores, esta historia no es una reconstrucción, es un hecho real, ampliamente documentado, que sigue sin una explicación oficial definitiva más de 60 años después. En mayo de 1964, un bombero, fotógrafo e historiador aficionado llamado Jim Templeton llevó a su esposa Annie y a su hija de 5 años, Elizabeth, a pasar la tarde en un prado con vista a un estuario en el norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. Templeton era un entusiasta de la fotografía y ese día tomó una serie de 3 fotos en rápida sucesión de su hija, sentada en el pasto con un ramo de flores silvestres en las manos. Cuando reveló el rollo días después, notó algo en una de las 3 tomas que no estaba en las otras 2. Detrás de su hija aparecía una figura de pie, con lo que parecía un traje completo de una sola pieza, un casco redondeado y una visera oscura cubriéndole por completo el rostro. Templeton fue tajante en su declaración, tanto en ese momento como durante el resto de su vida. No había nadie más con ellos en ese prado ese día, solo su esposa, su hija y él mismo detrás de la cámara. La fotografía se publicó primero en periódicos locales y de ahí saltó a medios de varios países, incluyendo un periódico australiano. Llamó la atención inmediata de investigadores de fenómenos aéreos no identificados, quienes bautizaron el caso como el astronauta de Solway, por el nombre del estuario donde se tomó la imagen. La coincidencia que más alimentó la teoría del encubrimiento oficial fue esta. A pocos kilómetros del lugar donde se tomó la fotografía, se encontraba una base de pruebas de misiles del ejército británico. Ese mismo día, según documentación que años después fue encontrada en archivos del Ministerio de Defensa, una prueba de lanzamiento fue abortada porque los técnicos en el sitio reportaron haber visto a 2 hombres no identificados dentro del área restringida de la prueba. Cuando la fotografía de Templeton llegó a Australia, publicada en un periódico, testigos de esa misma prueba de misiles declararon que la figura en la foto se parecía a lo que ellos habían visto ese día en el campo de lanzamiento. Templeton, en entrevistas concedidas años después, incluso llegó a declarar que había recibido visitas de hombres que se identificaron como parte de una agencia gubernamental, quienes le hicieron preguntas muy específicas sobre el día exacto de la fotografía, aunque él nunca pudo confirmar con certeza a qué organismo representaban realmente. Un investigador que se reunió personalmente con Templeton en 2002 declaró después que salió de ese encuentro completamente convencido de que el fotógrafo estaba diciendo la verdad y que él mismo tampoco podía explicar lo que aparecía en la imagen, aunque ese mismo investigador se mostró más escéptico respecto a la historia de las visitas gubernamentales. Cuando ufólogos de la época solicitaron formalmente a las autoridades británicas que determinaran si la fotografía era de interés oficial, un funcionario del Ministerio de Defensa respondió públicamente que la imagen de Templeton no era un asunto de su interés, una respuesta que para algunos investigadores resultó tan ambigua como sospechosa y que para otros fue simplemente un cierre administrativo de rutina. La explicación más aceptada entre los sectores más escépticos, aunque no es unánime, tiene que ver con un detalle técnico de la cámara que usó Templeton ese día, un modelo Pentacon F que tenía un punto ciego conocido. El visor solo permitía ver aproximadamente el 70% de lo que el lente realmente estaba capturando en cada toma. Según esta teoría, la figura sería en realidad su propia esposa Annie,
de espaldas a la cámara, con su cabello oscuro sujeto con un pañuelo y un vestido azul claro sin mangas, ambos deformados visualmente por la sobreexposición de la fotografía, dándole esa apariencia de casco y traje blanco. Esta hipótesis se refuerza con otra de las 3 fotos tomadas ese mismo día, donde sí se ve claramente a Annie, de pie, a un costado del encuadre. Sin embargo, un análisis fotográfico realizado en su momento confirmó que la imagen no había sido editada, retocada ni manipulada de ninguna forma posterior a su revelado, lo cual no descarta un error óptico o de encuadre, pero sí descarta que se tratara de un montaje o una falsificación deliberada. Un investigador especializado en folclore, que también estudió el caso, señaló que este tipo de fotografías siguen un patrón histórico muy conocido. Desde la invención de la fotografía han existido imágenes de apariciones, ángeles y figuras inexplicables, muchas explicadas después por destellos de lente, dobles exposiciones o errores humanos, pero que en su momento alimentaron el imaginario colectivo de cada época, sea el espiritismo del siglo XIX o la fiebre ovni de mediados del siglo XX. Templeton, por su parte, mantuvo su versión de los hechos exactamente igual hasta el final de su vida, en 2011. Nunca cambió un solo detalle de su relato. Nunca aceptó dinero por modificar la historia para hacerla más vendible. Y rechazó en repetidas ocasiones sugerencias de que todo hubiera sido un montaje publicitario. La fotografía original, hoy de dominio público en cuanto a su existencia documental, sigue siendo una de las imágenes más analizadas, debatidas y citadas dentro de la investigación de fenómenos inexplicados en el Reino Unido. Hasta el día de hoy, no existe un consenso definitivo. Ni la explicación óptica de la esposa mal encuadrada, ni la teoría de una figura desconocida presente en el campo han logrado imponerse por completo sobre la otra. Tú decides en qué versión creer. Y si te gusta este tipo de casos reales, documentados y verificables, quédate, porque en Grimm, cada semana desenterramos una historia más que la ciencia, y a veces ni las propias autoridades han podido explicar del todo.